Continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de Córdoba, Brenda Austin. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que he escuchado con atención gran parte de los discursos que durante el día de hoy se han vertido en este recinto y no puedo menos que estar azorada por alguna de las contradicciones evidentes, ¿no?, en las argumentaciones. Lo primero es decir que cuando hablamos del desarrollo sostenible y decimos ese triple equilibrio que tiene que ver con lo ambiental, con lo social, con lo económico, los biocombustibles son un buen ejemplo para nombrar. Son un sector que le ha permitido a Argentina en estos 15 años desarrollar efectivamente una industria potente, produciendo y generando puestos de trabajo en distintos rincones del país de manera federal, diversificada, agregando valor a lo que producimos en el campo y además haciéndolo contribuyendo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Claramente un sector al que nuestro país tenía que seguir apostando. Hoy estamos acá en el recinto haciendo exactamente lo contrario. Después de algo que ya se dijo, enormes contradicciones del oficialismo, idas y vueltas, un cambio de estrategia de lo que habían hecho en el Senado, incertidumbre para el sector, estamos acá por tratar una ley que claramente va a perjudicar a los biocombustibles en Argentina. Y obviamente que el argumento central, y se ha escuchado hasta el cansancio, tiene que ver con el porcentaje de corte. ¿Y por qué bajar el corte? No tiene que ver solamente con lo ambiental, a lo que me voy a referir, sino también tiene que ver con afectar la generación de empleo. Solo en Córdoba, saben, muchos lo han señalado, el bioetanol de maíz es una de las actividades claves que se llevan adelante desde nuestra provincia. Se sostiene que de aprobarse la ley tal como el oficialismo la está proponiendo, la capacidad instalada de la industria va a bajar del 77% que estaba en 2019 a cerca del 40%. Eso se traduce claramente en pérdida de puestos de empleo, eso se traduce también en aquellas que logren sobrevivir en discusiones sobre su estructura de costos para ver cuánto más aguantan en el mercado. La otra característica que tiene esta ley es la de la arbitrariedad, la de la discrecionalidad, en un montón de facultades que terminan quedando en manos de un Ejecutivo que ya no puede más de todas las facultades que le ha sacado el Congreso. Arbitrariedad en el manejo de los porcentajes de corte, arbitrariedad en el manejo de los cupos, indudablemente poniendo una restricción para el crecimiento. Pero lo más grave tiene que ver, a mi juicio, con el retroceso en materia ambiental. Varios lo han señalado, pero creo que vale la pena que nos refiramos a ello. Argentina, nuestro país, como muchos países del mundo, asumió un compromiso cuando suscribió el Acuerdo de París y cuando recientemente presentaba las contribuciones determinadas a nivel nacional. El propio documento del oficialismo de la actual gestión manifestaba dentro de las estrategias que iban a usar para llevar adelante en materia de transporte el uso de los biocombustibles. ¿Qué hicieron? Lo contrario. En vez de bregar por el crecimiento del sector, bajan el porcentaje de corte que, además de pagarse en pérdidas de empleo, se paga también en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y le invito a los diputados que están acá diciendo que, no sé de qué manera, digo porque argumentalmente es incomprensible, que dicen que no se viola el principio de progresividad y de no regresividad en materia ambiental. Los invito a que me digan cómo de un porcentaje de corte en el caso de biodiesel, que hoy está en el 12%, a una ley que cuando se apruebe va a bajar al 5%, dándole facultades para llevarlo al 3%. ¿Cómo no se está violando este principio de progresividad? No pueden pretender compararlo con 15 años atrás. Tienen el deber ético, moral y jurídico de compararlo con el estado de cosas al día de hoy. En segundo lugar, el bioetanol de maíz. Claramente el gran perjudicado también en la distribución del bioetanol. Esta incertidumbre de la baja eventual en 3 puntos indudablemente va a golpear fuertemente al sector. Decía recién
presidente, que esta estrategia que ha llevado adelante el gobierno contradictoria, saliendo a decir para afuera, el presidente lo dijo acá en el recinto el 1 de marzo, el futuro será verde o no será, pero mientras decía eso, anunciaba que iba a llevar adelante una estrategia vinculada con la apuesta a los hidrocarburos. Miren, el mundo el año pasado, entre tantas cosas que ocurrieron, llegó a algunos consensos. La Organización Mundial de la Salud celebró un acuerdo que llamó el Manifiesto por la Recuperación Saludable, poniendo el acento en que necesitábamos empezar la nueva normalidad de una mejor manera. Decía 7 millones de defunciones al año por enfermedades que devienen de la contaminación del aire. Una de las recomendaciones que hacía la Organización Mundial de la Salud, junto con un montón de expertos, era pedirle a los países que dejen de financiar y de subsidiar los combustibles fósiles, que aceleren la transición y el cambio a las energías renovables. En ese tiempo que hizo Argentina, lo contrario, aumentó el subsidio a los combustibles fósiles. Por ejemplo, entre otras cosas, cuando aprobábamos la ley del impuesto a la riqueza, el 25% iba al fracking. Por ejemplo, en iniciativas que tuvieron que ver con la fijación de un precio al barril de petróleo. Todas estrategias de subsidios directos e indirectos a un sector específico que el mundo está tratando de dejar atrás. Por último, hoy en el mundo, hubo un diputado que hablaba del seguimiento de los datos, de la evidencia científica. Hay un conjunto de especialistas que vienen siguiendo las metas de los países en materia del Acuerdo de París. En una escala de 6 estadios, a ver cuáles están cumpliendo, cuáles con las acciones que llevan adelante van a permitir que lleguemos al 2030 con 1.5 grados, cuáles al 2, cuáles están incumpliendo y cuáles están en una situación críticamente de incumplimiento, críticamente insuficiente. Ahí está Argentina, en el último lugar, en el lugar donde si todo el mundo se comportara de la misma manera, llegaríamos al 2030 con 4 grados de aumento de temperatura. 4 grados si siguiéramos el comportamiento que tiene nuestro país y este gobierno. Voy cerrando, presidente. ¿En qué se traduce? Digo, para que después no vengan con discursos ambientalistas. Sabemos que el cambio climático lo estamos viendo hoy con temperaturas extremas en el norte del planeta. Canadá, más de 500 muertes por la hora de calor. Hoy conocimos también que en la Antártida, el año pasado, el dato se conoció hoy, la Organización Meteorológica Mundial demostraba que llegaba a 18,3 grados. Tómense en serio que hablar de ambientalismo, hablar de desarrollo sostenible, es pensar en la matriz de desarrollo productivo de la Argentina, no en el ambientalismo de cotillón, no en las leyes que no tienen costo venir a aprobarlas acá, no en los discursos vacíos, sino en las iniciativas que realmente permitan a Argentina cumplir la meta de emisiones que se comprometió a nivel global y que sea la responsabilidad que ustedes asuman y que nos permitan al país entero asumir con las generaciones futuras. De no hacerlo, y voy acá para cerrar a parafrasear a un diputado del oficialismo, de no hacerlo, ustedes no podrán decir que son ambientalistas y son kirchneristas, porque claramente lo que están hoy votando, lo que están haciendo es dando una vuelta de página en la historia argentina para ir para atrás, para el retroceso, para afectar y violar lo más importante que tiene que tener un país, que es una política de desarrollo sostenible para proteger la economía, para proteger el empleo, el crecimiento económico y también el cuidado del ambiente. Nada más, presidente. Gracias, diputada Austin.